Vamos a leer solamente el versículo número 1 del segundo libro de Samuel. La palabra de Dios nos dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 1: luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor. Hermanos, deseo compartir con ustedes algo que yo considero que es importante en el inicio de un nuevo año, y es en quién usted pone su confianza para alcanzar las metas que se ha propuesto. El pasaje que hemos leído básicamente nos cuenta el momento en el que Isboset, quien era hijo de Saúl, se entera de la muerte de quien por mucho tiempo había sido el general del ejército de Saúl, Abner, hijo de Ner. Para que tengamos una idea de lo que el nombre Abner suena o significa, el nombre Abner significa el padre es una lámpara. Eso es lo que significa el nombre Abner. El padre es una lámpara. Y en realidad el que este hombre se llamara de esta manera no era casualidad, porque él en muy buena medida había permitido que el reino un poco desequilibrado que tuvo Saúl tuviese al menos cierta fijeza gracias a la capacidad militar, diplomática que tenía este hombre. En realidad, hermanos, en los últimos años de Saúl, el que el reino de Israel no se viniera a pique y de cabeza de una sola vez, obedecía gracias a que Dios de alguna manera utilizaba hombres como Abner para tratar la manera de darle cierta robustez, a pesar de que el líder estuviera descabezado completamente. Sin embargo, usted sabe que Saúl muere y junto a él todos sus hijos, a excepción de este cuarto hijo que se llamaba Isboset. Abner se da cuenta que, siendo que Jonatán estaba muerto, que todos los hijos de Saúl estaban muertos y que el único posible heredero al trono era Isboset, la Biblia dice que él se encarga de convocar a toda la nación de Israel en Mahanayim, donde dice claramente que Abner, quien era su tío, porque aparte de ser el hombre de confianza de Saúl, venía siendo, hermanos, como tío de Isboset, se encarga de tomar a este hombre de casi 40 años y lo coloca frente al reino de Israel. Sin embargo, dice la Biblia que ya los ancianos de Judá habían reconocido a David como rey. Entonces David, hermanos, comienza con una pequeña tribu y dice la Biblia que comienza a reinar en Hebrón. Sin embargo, el resto de las tribus reconocen a Isboset como el nuevo rey. Sin embargo, hermanos, nuevamente ahí nos encontramos frente a la realidad que Isboset no era el hombre fuerte. Quien estaba atrás de Isboset y que hasta cierto punto trataba la manera de darle esa robustez a la pequeña dinastía de Saúl era Abner. Y es ahí donde Isboset comete uno de sus más grandes errores, y es que él decide colocar su absoluta confianza en Abner para darle seguimiento a la corona de la familia de Saúl. Y vamos a ver, hermanos, la razón de por qué ese fue el más grande error de Isboset. Obviamente que detrás de todo esto era Dios el que estaba obrando para que David finalmente se consolidara en el trono total de Israel. Pero lo que podemos notar es que Isboset puso su confianza en Abner
por varias razones. Pero en todas aquellas apuestas de confianza que Isboset hizo sobre Abner, vamos a notar, hermanos, que todas ellas fracasaron. En primer lugar, lo que podemos decir a la pregunta ¿por qué Isboset, hijo de Saúl, que era el cuarto de los hijos de Saúl, el cuarto hijo, por qué Isboset puso tanta confianza en Abner? Lo primero que tenemos que decir es que Abner era tío de Isboset. Entonces, lo primero que Isboset hizo es, bueno, mi tío es una persona que no me va a traicionar, es una persona que le va a dar continuidad a la corona de Saúl, a la familia de Saúl. Así que yo de mi tío Abner voy a hacer mi brazo de confianza. De él yo voy a hacer mi báculo sobre el cual yo me puedo sostener, porque es mi familiar, es mi tío. Lo segundo que hizo Isboset es que, aparte de considerarlo una persona leal por el hecho de ser su familia, es que también él decide colocar toda su confianza militar, pues Abner en realidad había sido general durante su padre Saúl había estado con vida. Lo lógico era darle continuidad a lo que ya bien había funcionado. Si Abner, mi tío, le dio consistencia al pequeño ejército de Israel, pues si a mi papá le funcionó, a mí también me tiene que funcionar. Entonces nuevamente Isboset puso su confianza en la continuidad de la costumbre, de la tradición. Otro elemento por el cual Isboset puso su confianza total en Abner era porque él consideraba que Abner era un hombre de mucha diplomacia. Y si usted ha leído, hermanos, el segundo libro de Samuel, se dará cuenta que Abner es un genio para la diplomacia. Es más, Abner tuvo la capacidad de conciliar en un momento en el que la tensión al interior de Israel había suscitado ya una guerra civil. Pero Abner tuvo esa capacidad diplomática para hacer que el reino ya no se siguiera fracturando. Abner era una persona muy estratégica. Por estas y otras características es que Isboset, en el inicio de su monarquía, decide apostarle totalmente su confianza a su tío Abner. Pero lo que Isboset no se estaba dando cuenta es que Isboset se estaba engañando a sí mismo, porque Isboset creía que por tener un hombre fuerte a su lado, él también podría ser fuerte. Él creía que si Israel reconocía a Abner como el hombre fuerte, el hombre de planes, el hombre de visión, Isboset pensaba que por tener a ese hombre a su lado, él también iba a tener esa robustez y esa firmeza en el trono. Esto, hermanos, ya nos deja a nosotros una primera lección en el inicio de este nuevo año. Y es que nosotros podemos estar rodeados de personas que están en continuo crecimiento, personas que están creciendo espiritualmente, personas que están creciendo en la dependencia de Dios. Pero que estemos rodeados de personas que están creciendo no significa que garantice nuestro crecimiento personal. Usted puede convivir con un pastor si usted quiere. Puede, hermanos y hermanas, estar a la par de un hombre consagrado a Dios. Pero no solo el hecho de que usted esté a la par de ese hombre de Dios, eso es garantía de que usted va a crecer espiritualmente. De esto, hermanos, en la Biblia nosotros tenemos múltiples lecciones. Encontramos, por ejemplo, a un Jesse que tenía al lado a uno de los más grandes profetas de Israel, que era Eliseo. Pero a pesar de que Eliseo era un hombre piadoso, era un hombre recto, era un hombre honesto, era un hombre que quería hacer la voluntad de Dios, nada de eso se le pegó a Jesse. Al contrario, vemos que un Jesse se sigue volviendo cada vez más obstinado, materialista, mentiroso.
Eso lo que nos revela es esto, que usted puede estar a la par de un hombre de Dios, pero eso no significa que usted terminará siendo un hombre de Dios, porque la tarea del crecimiento espiritual es una responsabilidad personal. Aún el Señor Jesús, usted sabe que tuvo a su lado a 12, pero de esos 12, claro, de ahí Dios levantó a grandes hombres como Pedro, que dice la Biblia que con su sombra sanaba a los enfermos. Pero también, hermanos y hermanas, podemos encontrar a otros hombres de Dios que formaron parte de ese grupo de los 12. Sanaban paralíticos, daban vista a los ciegos. Pero de uno de esos 12, llamado Judas, se volvió en el traidor, se volvió en el que negó al Señor, porque el principio es el mismo. El crecimiento para alcanzar las metas en Dios es una responsabilidad personal. Dios puede colocar a nuestro lado a personas que nos ayuden a crecer espiritualmente. Dios puede colocar a nuestro lado a personas fuertes que nos sostengan en momentos de debilidad. Pero eso no es ninguna garantía de que usted se va a mantener firme en aquellos propósitos que Dios ha trazado para usted. Significa entonces, hermano y hermana, que el crecimiento en la vida cristiana y el crecimiento en el cumplimiento de nuestras metas es nuestra responsabilidad delante de Dios. En otras ocasiones yo les he dicho a ustedes que Dios va a hacer lo que usted y yo no podemos hacer, pero Dios no hará la parte que le corresponde hacer a usted. Dios nos ha dicho que nos va a bendecir. Dios desea bendecirnos en abundancia, pero hay un principio fundamental y es el de la obediencia. Si obedeces mi palabra, dice el Señor, yo bendeciré tu campo, tu mesa, tu familia, todo lo que hagas. Pero la condición está ahí, en la obediencia. Dios desea que llevemos fruto y fruto en abundancia. Pero la responsabilidad personal es lo que Jesús dijo: si permanecéis en mí y mi palabra permanece en ustedes, van a llevar fruto en abundancia. Entonces vea que hay una responsabilidad. Isboset pensaba que por tener a Abner a su lado, él iba a ser un rey fuerte y la gente lo iba a reconocer y la gente iba a saber que él era el rey que necesitaba Israel y que no era David. Pero ese fue el engaño de Isboset. Lo siguiente, hermanos y hermanas, que fue un engaño para Isboset, es que Isboset puso su confianza en su familia, creyendo que nunca sería traicionado. Isboset pensó, la lógica de Isboset era: mi tío Abner fue muy cercano a mi padre Saúl, así que él no me va a traicionar. Yo lo voy a poner en el mismo puesto de confianza. Pero si usted ha leído estos capítulos del segundo libro de Samuel, la Biblia dice que Abner se acostó con una de las concubinas de Saúl. La tradición era que si el harén del rey predecesor que había fallecido pasaba a manos del nuevo rey, eso era una propiedad exclusiva del rey. Pero cuando Abner se acuesta con Rispa, quien era concubina de Saúl, la Biblia dice que Isboset se molesta. Se molesta en primer lugar con Abner. La molestia hacia Abner era un atrevimiento, porque Abner había tomado una mujer que no le correspondía. Era propiedad ahora del nuevo rey, que era Isboset. Porque tomar la esposa o la concubina de un monarca fallecido era apropiarse de la propiedad del rey y tratar la manera de usurpar la posición del rey. Pero es ahí cuando Isboset le reclama a Abner y le dice: ¿qué has hecho? ¿Por qué te has acostado con mi concubina?
Y dice la Biblia que Abner se molestó y le recriminó, al punto que fue ahí donde Abner le dice: mira, por este reclamo que me has hecho, yo he decidido pasar ahora mi lealtad al rey David y decido abandonarte completamente. Y es ahí, hermanos, donde la esperanza que Isboset había puesto en Abner se ve rota. Porque es ahí donde vamos a ver, si usted ha leído estos pasajes de la Biblia, que Abner comienza a entablar una relación diplomática con David y traslada su lealtad a David. Eso obviamente provocó los celos en el general de David, quien era Joab, quien la Biblia dice que de manera traicionera lo asesinó. Y cuando se produce la muerte del general Abner, es ahí donde hemos leído este versículo número 1. Dice la Biblia en el versículo 1 del capítulo 4. Vea cómo lo describe la palabra de Dios. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, vea esto, las manos se le debilitaron. Es decir, la fuerza que Isboset creía tener se debilitó. Ese es el problema. Cuando nuestra confianza la ponemos en nuestras capacidades, en nuestra tradición, cuando la confianza la ponemos en las personas de manera inadecuada, no por gusto, hermanos y hermanas. El salmista dice: no confíes en príncipes ni en hijo de hombre, en quien no hay salvación. Si usted, hermanos, al inicio de este año está poniendo la confianza en su pariente que vive en Estados Unidos por encima de Dios, va mal. Si usted está poniendo la confianza en un hombre que lo va a promover en un trabajo y no pone su confianza en el Señor, va mal. Si usted está poniendo la confianza y su mirada en un hombre de Dios, por muy hombre de Dios que éste sea, va mal. Nuestra mirada debe de estar puesta en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. El salmista lo dice: es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Si Isboset no hubiera puesto su mirada en Abner, si Isboset hubiese reflexionado que el fracaso de su padre Saúl fue que comenzó a confiar en sus caprichos, fue que comenzó a confiar en sus planes antes que confiar en Dios, es ahí, hermanos y hermanas, donde la reflexión no hizo eco en la conciencia de Isboset. Al inicio de este año, ustedes tienen muchos proyectos, tienen muchos sueños. Hay todavía, hermanos y hermanas, muchos días por delante. Y yo sé que muchos de ustedes tienen planes, pero el éxito de esos planes está diametralmente determinado por el nivel de confianza en quien usted decida confiar. Si su confianza, ya le dije, está en los hombres, en su capacidad, en su experiencia, en sus circunstancias, va a fracasar. Si usted pone su confianza en sus niveles académicos, es que yo tengo varios títulos, tengo tantas experiencias, he trabajado en tales empresas, tengo estos conocimientos, va a fracasar. Si usted pone su confianza en su dinero, va a fracasar. Si usted pone su confianza en su familia, puede fracasar. Si usted pone su confianza, hermanos y hermanas, en los hombres, va a fracasar. Pero si usted decide poner su confianza en el Señor, nunca será avergonzado. Quiero compartirles con ustedes cuáles son los efectos entonces de confiar en el Señor. Si me acompaña al libro del profeta Jeremías, si puede abrir su Biblia en Jeremías,
Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Vea lo que dice Jeremías 17, versículos 7 y 8. ¿Cuáles son los efectos de poner nuestra confianza en Dios en el inicio de este año? Número 1, vea lo que dice el texto. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar su fruto. Pero préstele atención. ¿Qué ocurre cuando ponemos nuestra confianza en Dios? Confiar en Dios nos da, número 1, plenitud. Eso es lo que dice el versículo 7. Bendito el que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Es bendecido el que confía en el Señor. Es bendecido el que tiene su esperanza en Él. ¿Sabe por qué somos felices? No porque tengamos dinero a bolsas llenas. ¿Sabe por qué somos felices? No porque tengamos los bienes que quisiéramos. Somos felices porque nuestra confianza está en el Señor. ¿Cuántos confiamos en el Señor? ¿Están felices? La actitud de nosotros no debe de ser: ay, otro año, me estoy poniendo viejo, arrugado, ya parezco pasa. No, aunque sus arrugas digan eso, usted debe de estar arrugado, pero de felicidad, alegre, sonría, porque ¿sabe qué? Cada día que amanece es una nueva misericordia de parte de nuestro Dios, hermanos y hermanas. Amén. Aquí no caben los amargados, aquí no caben los cascarrabias. Aquí está la gente más feliz del mundo, y no porque se hayan sacado la lotería. Segundo efecto de confiar en Dios es que esto nos permite crecer. Lo que Isboset no pudo hacer porque no confió en Dios. Cuando confiamos en el Señor crecemos. Vea lo que dice siempre ese versículo 7 de Jeremías. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. Va a crecer porque su fuente de vitalidad no son las circunstancias. Su fuente de vitalidad y su fuerza no es el hombre. La fuente de vitalidad es el poder de Dios. Qué bien que usted y yo no tenemos el control de todas las cosas, porque le aseguro que si Dios nos pusiera a cargo de todas las cosas, metemos las 4, mi estimado. Metemos las 4. Pero cuando nuestra confianza está en el Señor, en el hecho de que yo me doy cuenta que no puedo crecer por mí mismo, que necesito agua, y esa agua de vida es el Señor, usted va a comenzar a crecer. Ya le dije, usted puede estar a la par de un hombre consagradísimo hacia Dios, pero eso no es garantía de que usted va a crecer. Usted podría, hermano, vivir con el pastor que quiera, pero eso no es garantía de que usted va a crecer. Usted puede vivir con el hombre de Dios que quiera, y eso no es garantía de que va a crecer. La única garantía de crecimiento es que usted tome del agua viva, y esa agua viva que calma la sed es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces beba del agua de vida. Confíe en el Señor, no confíe en su experiencia. No te apoyes en tu propia prudencia, te dice el Señor. Tercer efecto de confiar en Dios, Jeremías nos lo dice. Confiar en Dios nos permite enfrentar con esperanza y valor las pruebas difíciles de la vida.
Vea lo que dice siempre ese versículo 8. No teme, verso 8 de Jeremías, no teme que llegue el calor, porque sus ojos siempre están verdes. Ese árbol plantado junto a corrientes de agua, no es que toda la vida va a vivir en inviernos. Van a haber momentos de sequía, momentos de calor. Pero si está plantado al lado de las corrientes vivas del Señor, aun cuando venga sequía, eso nos va a dar valor y esperanza. No vamos a ser negativos. Dicen que el año 2022 no se va a acabar la pandemia, que se van a cerrar los trabajos, que no van a haber fuentes de empleo. Puede ser que todas esas cosas sean verdad para este año 2022. Pero el cristiano no depende de las circunstancias de la vida, por muy secas y calientes que sean. El cristiano depende de la mano poderosa y bondadosa del Señor, quien lo sostiene. Sus hojas siempre están verdes. Hay enfermedad, el cristiano ahí va. No hay empleo, hasta más gorditos están. Nunca ha faltado nada, porque cuantos confían en el Señor no serán avergonzados. Efecto de confiar en el Señor es que nos volvemos fuertes. Vea lo que dice: en época de sequía no se angustia, no vive angustiado, porque Dios es su fortaleza. No se angustia. Ve el caso de Isboset. Ahí andaba afligido. Se me murió Abner. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Lógico que Isboset se angustiara, porque su brazo humano se le murió. Oiga, hermano, oiga, si su esperanza es humana, un día su esperanza humana se va a acabar. Se va a quebrar, se va a romper. Y ahí va a quedar decepcionado. No, si es que yo tengo mi tío que me manda de los United States de Norteamérica, dicen. Me envía la remesita. Y el día que ese pariente se enferme, y el día que ese pariente se muera, ¿qué va a hacer? ¿Se va a poner a llorar? Porque esa es una realidad. Pero si su confianza siempre está en el Señor, nunca será avergonzado. Por eso no se angustie. Hombres de poca fe, mujeres de poca fe, ¿por qué se angustian cuando el Señor los ha abandonado? Si 365 veces el Señor durante todo el año ha sido fiel, otra vez 365 veces el Señor seguirá siendo fiel. No se angustie. Y por último, quienes confían en el Señor alcanzan sus metas. Vea lo que dice la parte final del versículo 8. Vea lo que dice la parte final del versículo 8. Nunca deja de dar fruto. Dios quiere que usted dé fruto todos los días. Que nunca deje de dar fruto, pues Él es quien lo sostiene. Entonces usted decide en quién quiere confiar este año. ¿Quiere seguir confiando en el hombre? Va a terminar mal. Va a terminar como Isboset, que dice la Biblia, verso 1: las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Pero quien pone su confianza en el Señor, ese nunca será avergonzado. Así que, mis estimados hermanos, Iglesia Elim de Santa Ana, este es un año de bendición. Este es un año de victoria. Este es un año de prosperidad. Este es un año de bendición. ¿Y sabe quién da la prosperidad, la bendición, la protección? Es el que está sentado en el trono, quien gobierna con justicia. Ese es su Dios. Ese es su Dios. Nunca será avergonzado. Nunca será avergonzado.
Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Dígale: Señor, gracias, porque tú eres mi fortaleza. Los que confían en ti no son avergonzados. Son como el cedro del Líbano que permanece. Somos como árboles sembrados junto a corrientes de aguas, cuyas raíces se extienden y aún en época de sequía llevan frutos. Llevan siempre hojas verdes, nunca dejan de dar fruto. Esta mañana, si hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, no puedo extender mucho esta oración, esta invitación, porque quiero orar por la iglesia. Pero si hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. Vamos a orar por usted. ¿Hay alguien acá que desea confiar en el Señor, descansar en su salvación? Póngase en pie, vamos a orar. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? No puedo extender mucho este llamado, solo un minuto nada más. ¿Hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie. ¿Hay alguien? Si tú pones tu esperanza en tu experiencia, en tu familia, en tus capacidades, vas a fracasar. Pero si pones tu confianza en el Señor, serás como ese árbol plantado que dice Jeremías. ¿Hay alguien? Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Todos los que desean confiar más en el Señor este año, pónganse en pie. Todos los que desean confiar más en el Señor este año, pónganse en pie. Quiero orar por ustedes. Todo lo sabes de mí. Levante sus manos al cielo. Cuando miras el corazón. Dígale en esta mañana: Señor, yo decido renunciar a mi experiencia. Yo renuncio a poner mi confianza en los hombres. Yo renuncio a poner mi esperanza en las circunstancias. Yo quiero confiar más en ti, Señor. Yo quiero confiar más en ti. Enséñame a confiar más en ti. Señor amado, quiero beber de tu agua viva. Quiero estar plantado al lado del agua de tu palabra, y que aún en la época seca podamos llevar fruto y nuestras hojas no se marchiten. Confío en ti, Señor. Aun cuando las circunstancias me sean adversas, confío en ti. Aun cuando mi entendimiento me diga lo opuesto, aun cuando las personas me digan que no lo voy a alcanzar, aun cuando las personas digan que será imposible lograrlo, yo confío en ti, Señor. Yo pongo mi esperanza en ti, Señor. Todas las cosas son posibles para ti. Vamos, iglesia, dígale: yo confío en ti, Señor. Yo confío en ti, Señor. Yo confío en ti. Creo en ti, Señor. Creo en ti, Señor. Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Dígale: Señor, yo te creo. Aun cuando las circunstancias digan lo opuesto, yo creo. Yo creo. Porque tú eres bueno, Señor. Tú nunca me has fallado. Tú nunca me has abandonado. Tú nunca me has abandonado. Este es el año de la victoria. Este es el año donde he de ver tu mano. Este es el año donde he de ver mi petición contestada. Vamos, hermanos, levanten sus manos. Díganle: yo creo, Señor.
Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. En mí. Dígalo. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Y en mí. Y en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Dale fuerte esa ofrenda de palmas a aquel que dará la victoria este año. Dale fuerte esa ofrenda de palmas al que te sostendrá cada día de tu vida. Aun cuando estés en sequía, Él será tu reverdecimiento. Él será tu fuente de agua viva. Y a su nombre. Amén, hermanos. Vamos a orar esta mañana por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Padre que estás en los cielos, Señor amado, de lo mucho que tú nos das te devolvemos, no porque estemos queriendo pagar algo, Señor, pues todo lo recibimos por gracia. Queremos pedirte, Señor, que tú multipliques